Hola, ¿qué tal amigos del Ministerio Encuentro? Mi nombre es Daniel Pérez, soy el pastor del Ministerio Hispano acá en Odessa Bible Church y quiero darte una cordial bienvenida a este movimiento que busca revolucionar el concepto de la religión y la fe. Es un placer que nos acompañes por medio de estas plataformas digitales y queremos ser parte de tu vida. Queremos que tengas un encuentro con Dios, queremos que tengas un encuentro con esta comunidad y que puedas tener un encuentro contigo mismo, descubrir dones y talentos y comenzar a vivir una vida con propósito. Gracias por acompañarnos y esperamos saber de ti. Por favor, déjanos tu comentario, comenta y comparte. Dios te bendiga. Si nos podías ayudar a cantar esta primera canción. ¿Quién rompe el poder? ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar. Que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que él gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Oh, yo también. Te adoramos, Dios, todo lo que somos. Planetas, entonces yo también, Dios. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, un millón de veces volveré a cantar, yo también. Eres quien salva. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor.
viniste para darme salvación. Si no muerto derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste yo un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste por amarlos, yo también. Hola, ¿qué tal, amigos del Ministerio Hispano Encuentro? Acá en Odessa Bible Church. Nuevamente, bienvenidos a este espacio digital que hemos creado para encontrarnos con ustedes en estos tiempos de cuarentena. Un gozo, un honor, un privilegio compartir con ustedes esta mañana una palabra que Dios me ha regalado para ustedes, y espero que sea de bendición para sus vidas. Quiero comentarles que estamos tratando de ir más allá en nuestra relación con ustedes. Queremos conocerlos, en realidad queremos saber quiénes están detrás de cámara, porque déjenme decirles que esto de hablarle a una cámara es cada vez más complicado. Así que lo que hemos tratado de habilitar son espacios donde usted se pueda conectar con nosotros, enviarnos un mensaje de texto. Vamos a dejarles por acá la información donde usted nos puede escribir para saber quiénes están allá del otro lado, recibiendo palabra de Dios, siendo parte de esta comunidad y comenzar a construir una relación que le agregue valor a sus vidas, que le ayude a encontrar propósito e identidad y puedan vivir vidas plenas, abundantes. Estamos muy contentos de que usted aparte un espacio en su agenda, en su día, y se conecte con nosotros en estos live para desconectarse, ¿no?, de lo que está pasando en el mundo y poder dedicarle un tiempito a la palabra de Dios, a la oración. Venimos de un tiempo de alabanza que también lo hacemos con la intención de que usted pueda adorar a Dios con sus labios, cantar salmos, expresar su gratitud a Dios. Y bueno, ahora estamos en el momento donde vamos a reflexionar la palabra. Esta semana les confieso que he estado investigando mucho acerca de lo que está pasando con la iglesia, no solamente acá en Odessa, sino en el mundo. Esto del coronavirus nos ha llevado al punto donde la frase más común que hemos escuchado estos días, y no sé si está de acuerdo conmigo, es que debemos reinventarnos. Debemos reinventarnos. Esa es una palabra que hemos escuchado una y otra vez durante estos días. Hay unos que dicen que nada va a volver a ser igual, otros que son un poco más optimistas dicen que ya pronto esto va a terminar y vamos a poder volver a nuestras vidas. El punto es que está ahí en tendencia la frase de que debemos reinventarnos. He estado en congresos digitales, escuchando a los expertos, especialistas, y todos tienen una frase en común. En inglés, ellos usan la palabra pivot. Pivot es como un punto donde cambias de dirección, un punto donde partes de un punto hacia otro. Las personas que están familiarizadas con las acciones, las bolsas y leer gráficos del forex, del trading y todo ese mundo financiero saben que el pivot es un punto donde la gráfica cambia de dirección, las velas, las flechas, en fin. Pivot es una frase que he escuchado esta semana aún más que la frase que sale de la boca de mi esposa y dice: vayan a recoger ese desorden. Y ya eso es bastante que decir. He escuchado más la palabra reinvéntate
que las veces que mi esposa nos ha mandado a Daniela y a mí a recoger el desastre que tenemos en la casa. Pues bueno, lo cierto es que cada vez que escucho esta palabra pivot, recuerdo un capítulo de una de mis series preferidas. La habíamos estado viendo en estos días, se llama Friends. A ver, y una de las cosas que nos están enseñando ahora en esta reinvención de la iglesia, ahora que somos digitales y que estamos en Facebook y en YouTube, es que debemos que tratar de conocer a nuestra audiencia, de conectarnos con ustedes. Así que vamos a ver, voy a hacer un ejercicio, espero que ustedes me acompañen. Quiero que por favor me pongan una manito arriba si usted se acuerda de un capítulo de Friends cuando escucha la palabra pivot. A ver, si a usted le gusta Friends, vamos a ver, quiero conocer la audiencia, a ver si sigo dando ejemplos y predicando inspirado en los capítulos de Friends. Una manito arriba si usted se acuerda de la serie Friends, el capítulo cuando Ross estaba tratando de llevar un mueble para su apartamento. Y era muy grande, no cabía por el pasillo de la escalera. Y entonces le decía a Chandler, su amigo, tenemos que hacer un pivot. Y su amigo ni sabía qué significaba esa palabra. Pivot es ese punto donde cambias de dirección, ¿no? Y pivot es la palabra que inspira el mensaje que tengo para ustedes esta mañana. Pivot significa reinvéntate, cambia de dirección, cambia de ruta. Y prácticamente eso fue lo que ocurrió en la vida de Saulo de Tarso, Pablo, en el capítulo 9 del libro de Hechos. Y hacia allá nos vamos a dirigir. Así que le invito a que se ponga cómodo, busque una Biblia. Es importante que tenga, si es posible, una Biblia en físico que pueda abrir y hojear. Si la tienen en el celular también es válido. Pero importante leer la palabra, porque la palabra por sí misma edifica, transforma, renueva. Así que le invito a que busque el capítulo 9 del libro de Hechos y vamos a hablar de 5 fases por las que el ser humano debe transitar en el camino a la reinvención. Esto es un mensaje para alguien que hoy está pensando, sí, he escuchado tantas veces que debo reinventarme, pero no sé por dónde empezar. Bien, este mensaje es para ti. Tú que tienes el anhelo en tu corazón de reinventarte y no sabes por dónde comenzar, presta atención porque hoy te vamos a dar 5 fases por las que el ser humano transita para encontrar esa transformación en su vida y reinventarse hacia un nuevo camino. Inspirados en la historia de Pablo. Vamos a orar. Buen Dios, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en este espacio virtual para reflexionar en tu palabra y anhelo, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, que penetre los corazones de las personas que están allí escuchándonos y que sea de bendición y edificación, que nada errado salga de mi boca, Señor, y que todo sea para el crecimiento de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, comencemos directamente con el versículo 1 del capítulo 9. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Vemos la introducción del proceso de transformación en la vida de un hombre que estaba lleno de amargura, de rabia, de deseos de venganza, de muerte. Saulo tenía una rabia tan grande por los cristianos que había pedido cartas para perseguirlos por el camino y llevarlos presos. Eso lo llenaba de pasión, ¿no? El deseo de acabar con este movimiento que está revolucionando el concepto de la religión y la fe. ¿Y quién puede vivir una vida en plenitud con ese tipo de sentimientos en su corazón? Sentimientos de odio, de rabia, de deseos de muerte, ¿no? Eso era lo que transpiraba. Dice la versión que tengo acá, la Reina Valera, Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos. Entonces, la primera etapa para poder transitar el camino a la reinvención, para hacer el pivot, es reconocer que hay un problema. Vamos a utilizar la palabra pivot como un acróstico para que se haga más fácil para recordarlo.
Y la P de pivot va a ser para nosotros reconocer que hay un problema. Nadie que viva con rabias, con ira, vive una vida plena, vive una vida feliz. Y quizás el problema que hoy hay en tu vida es que estás pensando, me quedé sin trabajo, tengo muchos problemas en la casa, la convivencia, todos estamos pasando por eso. La incertidumbre de cuándo esto va a terminar. Reconocer que hay un problema es lo que nos ayuda en ese proceso a la reinversión. De hecho, si no existiese el problema, quizás tú y yo no estuviésemos ni siquiera considerando reinventarnos, porque estaríamos en la zona de confort, viviendo una vida rutinaria, con nuestros trabajos, que bien, que mal nos daban el dinero para pagar la renta, la comida, y nos volvimos unos robots. Empezamos a vivir en piloto automático. Empezamos a vivir una vida que se va llenando de vacíos hipersensiblemente. O sea, no lo sentimos. Es algo que no, ni siquiera notamos. Ese sentimiento de vacío se va disimulando con la rutina, con que voy al trabajo, vuelvo a la casa, unas vacaciones, regreso. Sabes que estás viviendo en una rutina vacía cuando llega el viernes y dices gracias a Dios que es viernes y puedo salir de este problema que es el trabajo. Pues bueno, lo que pasa a continuación es que ocurre algo en nuestras vidas que nos saca de esa zona de confort, de esa rutina. Eso fue lo que pasó con Pablo en los versos 4 y 5. Miren lo que pasa. Al acercarse a Damasco para cumplir su misión, lo que él creía que era lo correcto, para lo que él estaba preparado, instruido, su profesión, su oficio, de repente le cae un rayo en la cabeza. Una luz del cielo le brilla alrededor y se cae del caballo. Y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le responde: ¿quién eres, Señor? Y la voz le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Como podemos ver, la siguiente fase es un evento sobrenatural que ocurre en tu vida, que te lleva a cuestionarte: ¿en verdad vale la pena la vida que estoy llevando? Hay una frase que he escuchado y un comentario que he escuchado en muchas de las conversaciones que he tenido con mis amigos, y es que dicen: oye, después de que perdí mi trabajo, me di cuenta que estaba perdiendo mi tiempo. Me di cuenta que estaba trabajando en algo que no me gustaba, que no me llenaba, que sí me daba el dinero para pagar la renta, pero que no me daba la plenitud y la felicidad que estaba buscando. Y el problema entonces pasa a ser una bendición, porque nos ayuda a entender que estábamos viviendo una vida sin sentido y vana. Quizás hoy crees que el problema es que perdiste un trabajo, pero resulta que haber perdido el trabajo te ha llevado a la siguiente fase en tu proceso de renovación, que sería el análisis interno. Es cuando estás ahí y empiezas a cuestionarte: Señor, esto que estoy viviendo, ¿a dónde me lleva? Esta crisis, esta circunstancia, este problema. Eso fue lo que pasó con Pablo. Y déjeme decirle algo: no importa si usted no es muy religioso, todos en la vida, de hecho estas fases están inspiradas en análisis psicológicos, teológicos y filosóficos de la humanidad. Todos hablan de un proceso por el cual el ser humano transita cada vez que está en ese camino de la reinvención. Es en ese análisis interno donde descubres que tu dolor, tu problema, tu circunstancia es mucho más profunda de lo que te imaginabas. Te empiezas a dar cuenta que el problema no es que perdiste el trabajo, es que eras infeliz en el trabajo que tenías. Empiezas a hacer ese análisis interno y generalmente cuando estás haciendo ese análisis, no importa qué tan religioso seas o qué tan ateo puedas ser, siempre ese análisis interno te lleva a una conexión divina con tu ser creador, a preguntarte: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué perdí a mi ser querido? ¿Por qué perdí mi matrimonio? ¿Por qué recibí esta noticia de esta enfermedad que no esperaba en mi cuerpo? ¿Qué está pasando?
Eso exactamente fue lo que pasó a continuación en el versículo 6 en la vida de Saulo, cuando dice, temblando y temoroso: Señor, ¿qué quieres que haga? Ese es el análisis interno que necesitamos hacer en nuestro proceso de reinvención. Y lo que pasó a continuación es que Saulo se levanta y abriendo los ojos no podía ver. Tuvo que recibir la asistencia de sus amigos. Dice, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es un momento triste de nuestras vidas. Es un momento doloroso. Es un momento donde estás en medio del dolor por la pérdida, porque te sacaron de la rutina. Hoy es el coronavirus que nos tiene en este proceso de reinvención, pero generalmente en condiciones normales este proceso de reinvención ocurre justo después de un trauma terrible que tuviste en un accidente, o justo después de la noticia que te llegó de que tenías una enfermedad terrible, o justo después de la pérdida de un ser querido, que te llevan al momento más oscuro, más triste, más doloroso de tu vida, y ahí te encuentras sin poder ver, y eso te quita el apetito, te quita el hambre, te quita las ganas de vivir. Si hoy tú te sientes así, déjame decirte que estás en esa fase que todo ser humano vive cuando está en su proceso de metamorfosis, de reinvención. Estás a punto de llegar al punto de pivot, donde cambias de dirección y comienzas a vivir una nueva vida. Algunos psicólogos, filósofos y teólogos definen esta fase de la vida como la noche más oscura del alma. Es el momento más triste en tu vida. Es el momento más doloroso. Probablemente tú hoy estés viviendo el momento más doloroso en tu vida. Pero déjame decirte algo. La ciencia humana define el proceso del ser humano para reinventarse y establece que una de las partes más importantes es ese momento de crisis y de dolor. Es ahí donde por primera vez te vas adentro. No buscas respuestas afuera, sino que te vas al ser. Ya no es el ego, ya no es la fama, ya no es lo que tienes, ya no es tus posesiones. Vas al ser y te preguntas, ¿quién soy? ¿Qué sentido tiene la vida? Eso ocurre en la noche más oscura del alma. Y lo que ocurre a continuación es que vamos a la siguiente fase. Llega la visión. Ahí, en tu momento más doloroso, es cuando tú empiezas a buscar respuestas y resulta que no las consigues y se las pides a Dios y no las consigues. Recuerden el verso que acabamos de leer. Saulo estuvo 3 días sin comer ni beber y a ciegas. La noche más oscura del alma. 3 días a oscuras, clamando por respuestas sin encontrar ninguna. A mí me pasó algo similar, porque son etapas de la vida que no ocurren una sola vez. Ocurren muchas veces en la vida. La última noche oscura que ocurrió en mi vida fue hace unos 2 años aproximadamente, cuando perdí el trabajo que tenía y con ello perdí el ánimo, con ello perdí la energía, y entonces conseguí un trabajo temporal donde estaba trabajando en una tienda de ropa y accesorios para mujeres. Ustedes se pueden imaginar. Yo estaba en esa tienda, tenía que estar parado 12 horas al día tratando de venderle un collar a una señora de 70 años. Y ahí yo me estaba preguntando, ¿qué sentido tiene la vida? Señor, ¿qué hago? Me siento miserable. Siento que nada de lo que hago tiene sentido. Y en ese clamor que le hice a Dios, recibí una propuesta para un trabajo de una construcción que había en la ciudad de Boston. En ese entonces yo vivía en Miami. Y yo dije, sí, acepto, me voy. Era para remodelar un Walmart que se había inundado, lo que sea. Necesito salir de esta burbuja que me está asfixiando. Y justo cuando estaba sentado en el avión a punto de despegar, recibí la llamada de uno de los quienes hoy son mis jefes y me dicen, Daniel,
hemos conseguido la aprobación para que vengas a plantar una iglesia en Texas. Ese fue el día de la visión. Y resulta que eso pasó también con Pablo. El verso 17 dice: fue entonces Ananías, una persona ajena a tu proceso de vida, a la noche más oscura de tu alma, se acerca con una palabra. Entró a la casa y poniendo sobre él, sobre Saulo, las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Es ese momento donde la visión, el velo se cae y comienzas a ver que hay un nuevo camino por recorrer. Dicen por allí que la noche es más oscura justo antes del amanecer. Es cuando estás en la oscuridad más profunda, en el dolor más intenso, cuando de la nada aparece alguien con una palabra de aliento. Y es por eso que nosotros creemos firmemente en que la vida cristiana se debe vivir en comunidad. De hecho, es uno de nuestros ADN, es uno de nuestros valores principales en el Ministerio Encuentro. Creemos que tú necesitas hacer comunidad porque es ese Ananías que va a llegar en el momento más oscuro de tu vida y te va a decir: Jesús tiene un plan para tu vida. Y la visión siempre va muy ligada a la oración. Es por medio de la oración del justo que el dolido, que el afligido puede tener una nueva revelación de su vida, de su identidad, de su propósito. Es cuando oramos y clamamos al Espíritu de Dios que nos dé discernimiento, que el velo se cae. Que el velo se cae y podemos ver cuál es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Incluso antes de haber nacido, ya Dios tenía un plan especial para tu vida. Eso es lo que creemos y es lo que predicamos en el Ministerio Encuentro. Queremos que tengas un encuentro con Dios para que tu velo caiga. Un encuentro con otros que te ministran, como Ananías lo hizo con Saulo, te animan, te sacan de esa oscuridad por la que quizás estás viviendo. Y un encuentro contigo mismo, que te ayudan a tener una revelación especial, que te ayudan a ver la vida de manera diferente, que te da identidad, propósito, porque Dios te trajo a este mundo con dones, talentos y un propósito divino. Y esa es la pasión que nos invita a conectarnos contigo una y otra vez y a insistir. Queremos que seas parte de este movimiento que está revolucionando el concepto de la religión y la fe. Así que entonces continúa diciendo el verso 18. Ananías entró a la casa, oró y fue lleno del Espíritu Santo, Pablo, y ocurre lo que todos esperamos en nuestra vida: el proceso de transformación. El proceso de transformación ocurre cuando dice acá el pasaje vamos a leerlo acá en la Biblia. Después de que oraron y el velo cayó y recupera la vista, Pablo lo que hizo a continuación fue que se levantó. En el verso número 18, después de la oración de Ananías, cayeron de los ojos de Saulo unas escamas y al instante recibió la vista, la visión, y se levantó. Miren, leímos eso en la predicación pasada, lo que significa levantarse. Se elevó por encima de su problema. Su problema se convirtió en una bendición. El problema lo sacó de la zona de confort. El problema lo sacó de una vida errada. Estaba viviendo una vida errada. El problema lo sacó y le dio una nueva visión. Y por medio de la oración de la comunidad de hermanos se elevó. Se levantó y fue bautizado. La palabra bautizado es profunda. En ese momento Pablo se identificó plenamente con el mensaje de Jesús. En el contexto judío al cual Pablo pertenecía, la palabra bautismo viene del hebreo teshuvah. Se arrepintió.
volvió a la senda correcta, volvió al camino correcto, al camino divino. Cuando Pablo se bautiza en el nombre de Jesús, está haciendo un giro, es su transformación. Así que mientras hoy usted está escuchando este mensaje, yo anhelo que el Espíritu de Dios lo llene y llene su corazón y usted pueda entender que hay un mejor camino para su vida. Y es el camino que Jesús nos ofrece. Jesús dice que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Jesús dice que ha venido a morir por amor a nosotros para que tengamos vida eterna. Jesús dice que si creemos en Él y lo confesamos con nuestra boca, seremos salvos. Jesús dice que no hay problema más grande, más alto que el amor que Él ha puesto en nosotros. Jesús dice que Él nos ha llenado con su espíritu y este es un espíritu de adopción por el cual podemos clamar a Abba Padre. Esa es la transformación del ser humano cuando retoma su camino a su propósito divino, que es la eternidad. Ese es el evangelio, hermanos. Esa es la buena nueva de Jesús. Jesús vino a reparar el daño que el pecado ha generado en nuestras vidas y a reconectarnos. Jesús es el pivot. Jesús es el pivot. Jesús es el punto de cambio para cualquier ser humano que hoy está en oscuridad y en dolor y aflicción. Jesús es la transformación que necesitas. Hoy te invito a que abras tu corazón a Jesús y le aceptes como tu único y suficiente Salvador. La transformación, en palabras de Pablo, en 2 de Corintios, ocurre cuando alguien se vuelve al Señor, cuando alguien se vuelve, cuando alguien se bautiza, cuando alguien retoma la senda correcta de su propósito. La verdadera transformación de tu vida va a ocurrir cuando tú vuelvas a tu propósito divino que está dado por Dios. Allí dice 2 de Corintios capítulo 3 del 16 al 18, el velo es quitado. Pues el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Qué quiere el Señor? El Señor quiere que vivas en libertad. Jesús ha venido a darte libertad, libertad de ese dolor, libertad de esa enfermedad, libertad de esa aflicción, libertad de ese miedo y de esa ansiedad. Porque ahora que se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Podemos ver y reflejar la gloria de Dios. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Yo no sé, mi querido amigo, mi querida amiga, qué tan oscura esté la noche de tu alma hoy. Pero yo sí sé que no estás llamada a quedarte ahí. No estás llamado a quedarte ahí. Hoy yo quiero ser como ese Ananías que entró en la habitación de Saulo y puso sus manos sobre él y le dijo: en el nombre de Jesús, sé lleno del Espíritu Santo. Hoy yo quiero ser ese Pablo que entra en tu hogar por medio de la tecnología y te dice: en el nombre de Jesús, sé lleno del Espíritu Santo. Te invito a recordar que el problema que estás viviendo hoy es una oportunidad para que vayas al interior, para que renueves tu visión, para que ores y clames al Señor, y te aseguro que tu vida va a ser transformada. Entrégale tu vida a Jesús. Él tiene planes maravillosos para ti. Yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo y le digas: Señor Jesús, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo quiero que haya una transformación en mi vida. Yo te entrego mi vida y te pido que me perdones por mis pecados. Hoy me arrepiento. Hoy me identifico con tu mensaje. Hoy regreso a la senda de justicia. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador.
en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Te pido que nos escribas. Queremos saber de ti. Queremos que seas parte de esta comunidad. Que el Señor te bendiga y te guarde. No puedo volver al pasado, ni controlar lo que queda venir, pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Mientras caminé por el valle, tu amor apaga todo temor. Y como el sol la forma la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. No puedo más si tú no estás. Bien, encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Bien, encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Bien, encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Bien, encuéntrame otra vez. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, avivas tus huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí.
encuéntrame otra vez. Cántalo conmigo. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. No puedo más, pues no puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez.